Quien no ha aprendido la palabra puede escudarse en su propia ignorancia, porque quien la ha escuchado y persiste en su incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. Clemente de Alejandría. Maestro y apologista cristiano a finales del siglo II. Nace en Atenas cerca del año 150 después de Cristo. Sus padres eran paganos. Clemente se convirtió al cristianismo en circunstancias que no se conocen. También decidió conocer más acerca del cristianismo y viajó por el Mediterráneo y se estableció en Alejandría, aquí donde conoció a su primer maestro, Panteno. Recibió formación teológica y ejerció su ministerio en Alejandría y fue maestro de intelectuales. Buscaba ayudar a quienes buscaban la verdad y convencer a los intelectuales paganos de que el cristianismo no es, después de todo, la religión absurda que algunos dicen. Las obras más importantes fueron Protréptico, Pedagogo y Estromata. Protréptico, esta obra tenía como finalidad olvidar los mitos y leyendas paganos para abrazar el Logos, Jesucristo, manifestación de la divinidad verdadera. En su exhortación a renunciar a los viejos ropajes de la idolatría y el paganismo, contrapone la mera poesía de los autores griegos a la naturaleza revelada de los dichos proféticos que se dirigen a lo esencial del espíritu humano para ofrecer un camino de salvación. Clemente no rechaza el conjunto de la tradición griega, sino que efectúa una personal interpretación de la filosofía clásica ateniense, que conocía muy bien. En el libro El Pedagogo argumenta que los aspectos fundamentales del platonismo, pitagorismo y estoicismo conducen a la verdad cristiana. El Pedagogo representa al ya convertido y bautizado, a su educador y modelo, el Logos Paidagogos, que curará sus pasiones y le guiará e instruirá gradualmente como a un niño en los deberes de la vida cristiana. Los Estromata introduce al fiel cristiano a una vida más perfecta que incluye la iniciación en la verdadera filosofía, aquella que descansa sobre el fundamento de la Sagrada Escritura y conduce a la verdadera gnosis. Estos 3 libros componen una trilogía literaria formada o diseñada por Clemente para describir la obra salvífica del Cristo Logos en favor de los hombres. El método teológico de Clemente apelaba a Platón y otros filósofos. Busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios, comentó Clemente. Su propósito era mostrar a los lectores paganos que sus doctrinas cristianas encuentran apoyo en las de Platón. Así ellos podrían acercarse al cristianismo sin creer que se trata de una religión de gentes ignorantes. Buscaba coordinar la filosofía con la escritura. Un estudio cuidadoso los unirían. Él decía que la escritura está escrita en parábolas y con esto buscaba entrelazar la fe y la razón. Atanasio de Alejandría, 299-373 después de Cristo, padre y doctor de la Iglesia. Joven diácono alejandrino de tez oscura y tan corto de estatura que sus enemigos se burlaban de él, llamándole enano. Parece haber nacido en una pequeña aldea o ciudad de poca importancia a orillas del Nilo y de clase baja de Egipto, pues hablaba el copto. Tuvo estrecha relación con los monjes del desierto, aprendió una disciplina rígida para con su persona y una austeridad que le ganó la admiración de sus amigos y por lo menos el respeto de sus enemigos.
Tras la muerte de Alejandro, el joven pastor fue elegido obispo de Alejandría en el año 328. Recibió una educación clásica antes de entrar en la famosa escuela teológica de su ciudad natal. Fue ordenado diácono siendo todavía muy joven y nombrado secretario del obispo de Alejandría. Escribió varias obras, entre ellas La encarnación del Verbo contra los paganos, Discurso contra los arrianos y diversos comentarios bíblicos. En la obra Contra los paganos, compuesta en estrecha relación con la encarnación del Verbo, suponía un importante esfuerzo para humanizar la fe y la razón, para integrar el Evangelio en la cultura de su tiempo. 1700 años después conserva su frescura y contribuye a una referencia válida ante la tarea que estamos llamados a desempeñar. En su libro La encarnación del Verbo, la idea principal es que el Verbo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser restituidos como amados de Dios. El destinatario fue para los judíos y también para los paganos, el mundo a ser evangelizado. Defiende la encarnación del Hijo de Dios, el cual se hace presente lo divino, aunque el hombre no lo considere o le parezca absurdo, la existencia del Verbo eterno y la necesidad de redimir al hombre. En su libro Discurso contra los arrianos destaca la riqueza de información, análisis preciso. Atanasio debate punto por punto para demostrar la plena divinidad del Hijo, idéntica a la del Padre, según la fe definida en el Concilio de Nicea. Estos discursos contribuyeron a la reflexión teológica posterior sobre la Trinidad, hecha por los padres capadocios y por San Agustín. Tuvo diversos opositores seguidores del arrianismo. Fue opositor del arrianismo, el más temible, porque Atanasio se hallaba cerca del pueblo y vivía su fe y su religión sin las sutilezas de los arrianos ni las pompas de tantos otros obispos de grandes sedes. Su disciplina monástica, sus raíces populares, su espíritu fogoso y su convicción profunda lo hacían invencible. Lo que Arrio decía era que quien había venido en Jesucristo no era Dios mismo, sino un ser inferior, una criatura. El Verbo era la primera de las criaturas de Dios. Para él, la controversia arriana no era cuestión de sutilezas teológicas, sino que tenía que ver con el centro mismo de la fe cristiana. Para él, la presencia de Dios en la historia era el elemento central de su fe. Dentro de sus opositores se encuentran Eusebio de Nicomedia y los demás dirigentes arrianos. Pronto empezaron a hacer todo lo posible por destruirle, haciendo circular rumores en el sentido de que practicaba la magia y que tiranizaba a sus súbditos entre los cristianos del Egipto. Ahora la presencia de Atanasio contribuyó grandemente al triunfo de la causa nicena en esa ciudad, y por fin un sínodo reunido en ella declaró que Atanasio era el obispo legítimo de Alejandría y que Gregorio era un usurpador. Los desastres de Gregorio en Alejandría habían sido tales que el pueblo ahora recibió a Atanasio como un héroe o un libertador. El emperador Constancio era arriano decidido y estaba dispuesto a deshacerse del campeón de la fe nicena. Mientras vivió Constancio no se atrevió a atacar a Atanasio abiertamente. Después, en el año 353, Constancio se sintió suficientemente fuerte para dar rienda suelta a su política pro-arriana. Por las fuerzas, fue obligado a todos los obispos a aceptar la doctrina arriana. Tras la muerte de Constancio, Julio tomó su lugar y decidió cancelar las órdenes de exilio, y Atanasio pudo regresar y dedicarse a una urgente tarea diplomática teológica. La razón por la que muchos se oponían al credo de Nicea
era que temían que la aseveración de que el Hijo era de la misma substancia del Padre pudiera entenderse como queriendo decir que no hay distinción alguna entre el Padre y el Hijo. Por esa razón, algunos preferían decir, en lugar de la misma sustancia, de semejante substancia. Al tiempo que se dedicaba a sanar las heridas causadas por los largos años de controversias, se dedicaba también a fortalecer la Iglesia. Atanasio se mostró muy firme en la defensa de la consubstancialidad del Verbo encarnado en Dios Padre, uniéndose a una naturaleza humana completa en Jesucristo.